vamos a ver todas las dinámicas un poco a nivel general de lo que es el emprendimiento y la financiación de emprendimiento en Colombia. Entonces, qué mejor que Felipe que nos cuente un poco de esta historia, de lo que es Rockstar, de lo que está haciendo en Colombia para dinamizar el ecosistema de emprendimiento. Bienvenidos a todos y bienvenido, Felipe, a este espacio. ¿Cómo estás? Bien, hola Camilo, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos. Chévere estar acá compartiendo con estudiantes y personas pues, interesadas por este tema del emprendimiento. Qué bueno, Felipe. Bueno, comencemos pues con nuestra charla. Felipe, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Cuándo te picó el bicho del emprendimiento? Yo creo que yo fui siempre mucho más activo o ejecutor que académico. Entonces todo lo que aprendía como que tenía que ponerlo en práctica o no me gustaba, si no podía. Y, y desde muy chiquito tuve como esa curiosidad acerca de los negocios desde niño. En el colegio tuve mil problemas por vender cosas y por hacer negocios en mi conjunto donde vivía, todo. Y desde muy chiquito empecé a intentar montar empresas o negocios, obviamente pues uno arranca como con los modelos de negocio que puede entender en ese momento, dependiendo de lo que uno sabe, aprendido, la experiencia y demás. Y entonces eran pues cosas generalmente por las que uno empieza, que es algo de dulces, algo de alimentos, algo de, no sé, entretenimiento, cosas del estilo. Y ya en la universidad siempre me llamó, yo prácticamente que creo que entré a la universidad y desde ahí empecé a emprender y empecé a verme como emprendedor. Durante la universidad monté varios negocios, algunos fracasaron, algunos les fue más o menos bien. Y ya cuando salí de la universidad prácticamente que terminé mis materias y dije, bueno, eso ya fue suficiente y terminé montando ya mi primera empresa formal y todo eso. Desde ahí, pues, siempre viví las deficiencias que uno tiene como emprendedor en Colombia y las dificultades en las que uno se enfrenta, falta de capital, falta de oportunidades muchas veces, lo difícil que es, bueno, todo esto. Y tuve la oportunidad pues con mi primera empresa de tecnología, digámoslo así, tuve la oportunidad de conocer ecosistemas de Estados Unidos, de Europa y demás, y eso me picó el bichito para montar algo que ya no solo fuera un emprendimiento, sino que catapultara emprendimientos. Y de verdad, pues hiciéramos algo que era loco en ese momento, que era invertir en emprendimientos de fase temprana. Y ahí monté Rockstar. Ya llevamos más de 6 años aproximadamente, ya tenemos más de 40 inversiones, hemos acelerado más de 60 startups y bueno, ahí vamos, en la jugada. En la jugada. Felipe, ¿y tienes formación en temas de negocios y cosas así? ¿O llegaste a este mundo del emprendimiento como por casualidad y por las cosas que habías hecho en tu infancia y digamos que en la experiencia que tenías? Yo no quise estudiar administración de negocios y cosas por el estilo porque de cierta forma mi familia me decía, venga, usted va a terminar siendo, usted ya es emprendedor, usted va a terminar montando negocios y seguramente pues eso lo va a aprender sobre la marcha, busque algo que lo complemente. Y ahí empecé a estudiar derecho, también a la mitad también empecé a estudiar administración y eso, y de ahí saqué los conocimientos digamos, básicos y yo creo que emprendiendo he aprendido muchísimo, muchísimo más porque hasta el día que uno le toca, no sé, enfrentarse a un inversionista, uno estudia lo que necesita saber para una ronda de inversión y uno aprende, le echa mano a finanzas y termina aprendiéndolas y bueno, yo creo que ahí he terminado complementando muchos estudios. Qué bueno, Felipe. Y digamos que ya entrando un poquito a lo que es Rockstar, ¿qué es Rockstar? ¿Quiénes son tus socios? ¿En dónde está, en dónde están? Porque veíamos, o bueno, cuando uno entra a revisar lo que es Rockstar, vemos que no solo están en Colombia, sino que esto es un tema más internacionalizado. Entonces, ¿cómo llegó esta idea a gestarse y a desarrollarse? Listo, pues digamos, nosotros somos internacionales y cómo llegamos a ser internacionales, estar en Colombia y un colombiano ser fundador de una cosa internacional, eso es una historia realmente, nosotros nos conocimos con los socios que son de Holanda,
Nos conocimos buscando formarnos y entender todo lo que un ecosistema emergente de emprendimiento podía tener potencial y creando una plataforma. Y cuando nos conocimos, nos llevamos muy bien. Yo estaba empezando mi negocio acá, pues como una aceleradora. Ellos estaban un poquito más avanzados, unos 2, 3 años más avanzados. Y prácticamente que la conclusión fue, en vez de hacer algo local y en vez de hacer algo cada uno por su lado, ¿por qué no nos unimos y hacemos algo global? En donde al menos tengamos Europa y Latinoamérica conectados y juguemos a conectarnos con Estados Unidos, Europa y Latinoamérica para hacer negocios globales. Entonces ahí nos llamó la atención hacer eso, nació Rockstar, nos asociamos y bueno, hoy en día funcionamos en Dinamarca, en Holanda, en Colombia y próximamente en Singapur. En Singapur. En términos un poco de mercado, Felipe, ¿qué es lo que buscan ustedes en los emprendimientos que apalancan o que financian? ¿Cómo es ese proceso que se desarrolla al interior de Rockstar y que buscan de los emprendimientos que se presentan ante ustedes? Bueno, perfecto. Ahí digamos, contestar la primera pregunta que creo que no contesté muy claramente, Rockstar lo que es el primer inversionista que encuentran en el mercado un emprendedor. Ese inversionista que lo ayuda a terminar de pulir su modelo de negocio, a salir al mercado y tratar de crecer aceleradamente, a rodearlo de personas que lo pueden ayudar, conectarlo con otros inversionistas que vienen posteriormente. Entonces nosotros seríamos un primer inversionista en el ciclo de un emprendedor. Nuestra inversión la hacemos una inversión en cash y una inversión en todo el conocimiento, el network y el programa que nosotros tenemos, y pues nos volvemos socios de las compañías. Solo trabajamos bajo el modelo de sociedad. Digamos que creemos que la única forma que esto resulte, y somos bastante críticos con lo demás, es que estemos alineados todos en el mismo lado de la mesa, remando todos, porque pues al final es la única forma que todos ganemos, tanto los emprendedores como los inversionistas, siendo socios. Entonces, pues nosotros funcionamos así, obviamente no hay fees, no hay nada de eso, entramos como socios. Ahora, ¿qué buscamos? Nosotros buscamos emprendedores excepcionales, con ideas de negocio que puedan llegar a ser escalables a nivel regional y que puedan ser grandes oportunidades de negocio. Eso es lo que buscamos realmente detrás, pues, de todo lo que hacemos, buscamos eso. Grandes oportunidades de negocio a futuro, invertimos es en proyectos de empresarios y no en experimentos de empresarios y de empresas, sino pues en realidades, porque obviamente son jóvenes, son casi todos con menos experiencia o su primer emprendimiento o de pronto su segundo, pero no son pues emprendedores consolidados, sino más bien jóvenes con mucho entusiasmo, mucho conocimiento y muchas ganas de aprender. Felipe, como en esa misma órbita de que nos cuentas, ¿cómo ves el emprendimiento últimamente en Colombia? ¿Qué opinas de los emprendedores colombianos al interior pues, del país y también de esa proyección de futuro del emprendimiento? Yo creo que estamos en el mejor momento que ha habido hasta ahora, pero todavía falta muchísimo por escalar, por trepar. Creo que todavía lo que estamos viendo el ecosistema es chiquito en comparación de lo que se viene. Yo creo que el emprendedor colombiano y el emprendedor colombiano tiene una súper formación y conocimiento y puede competir y ser realmente, eso no es discurso, pues, puede ser realmente bastante competitivo a nivel regional. Y creo que eso se estaba viendo con los grandes casos de éxito que se están viendo hoy en día en el país. Yo creo que vamos muy bien, obviamente nos hace falta, pero la ola está empezando. Creo que falta todavía bastante por ver y unos buenos años de emprendimiento, digamos que en crecimiento agresivo. ¿Cuál consideras tú que es ese éxito inicial que ha tenido Rockstar? Nos dices que llevan más o menos 6 años desarrollando emprendimiento en Colombia y hace poco revisaba noticias y cosas de Rockstar y ya están, digamos que consolidados como ese gran fondo de inversión para emprendimiento en
etapa temprana. ¿Cuál crees que es ese éxito que tiene Rockstar en el mercado? Pues yo creo que son dos cosas principalmente. O sea, la primera es que honestamente somos el único que estamos invirtiendo de manera sistemática, organizada, recurrente y estructurada en Colombia, digamos como capital colombiano para Colombia. Y eso, pues obviamente, pues marca una gran diferencia. Y lo segundo es que existen muchos programas, existen muchas cosas, todo, pero creo que una primera gran diferencia es que nosotros somos emprendedores, para emprendedores, y estamos fondeados e invertidos y nuestros aliados, mentores y demás son emprendedores. Entonces creo que acá solo se respira amor por el emprendimiento, ese ADN y esa energía emprendedora. Y creo que eso se siente porque pues estamos siempre en el mismo lado de la mesa, en la misma, tenemos las conversaciones de igual a igual con los emprendedores, con las startups, y no pues nos sentamos en el rol de consultores, sino en el rol de venga, nos remangamos todos y acá estamos y trabajamos con ustedes. Eso creo que ha marcado una gran diferencia y esas dos cosas creo que son las que hoy nos han posicionado como el inversionista número pues, más activo y número uno en Colombia y hoy en día uno de los más relevantes también de la región, que nos ha llevado bueno, a pensar en más grande y empezar a buscar más emprendimientos y invertir un poco más y seguir teniendo más capital y bueno, ha ido creciendo, pero esa idea inicial, digamos, que hemos ejecutado los primeros 3, 4 años ha sido esa, sacar adelante compañías, ponerle la camiseta y eso creo que ha calado muy bien en los emprendedores colombianos, que hoy yo creo que, salvo que salgan del país a Estados Unidos principalmente, creo que todos nos ven como una buena opción de ser su primer inversionista. Entonces pues es un orgullo y también hay una responsabilidad fuerte. Yo creo que, y para cerrar, el diferencial grande que logró todo esto es que yo creo que hemos sido los que llegamos, montamos algo y lo hicimos a largo plazo, con mentalidad a largo plazo y no inmediato, porque pues realmente invertir en startups es un negocio a 10 años. Entonces, pues muchas veces muchos quieren hacerlo, pero pues igual están pensando más en el mediano o corto plazo y entonces eso hace que, pues que haya tiene que alguien que pagar la factura y entonces hacemos programas para gobierno y cosas ya diferentes donde el cliente es otro y no el cliente es inversión startup, sino tercero startup. Ok, Felipe, si algún emprendimiento, si alguna persona, algún grupo de emprendedores decide entrar a participar de Rockstar y de esa fase de financiación, ¿cuáles son esos requisitos mínimos que deben presentar o cómo debe ser esa postulación? ¿Cómo la hacen en Rockstar? Bueno, eso es virtual completamente. Nosotros obviamente todo pues es aplicación por internet. Llenar un formulario que más o menos tiene 50 preguntas, aproximadamente 40, 50, en donde pues obviamente nos describen su modelo de negocio, cómo van, qué han logrado, qué tienen construido, cómo van las métricas de los meses y eso. Generalmente las startups que entran a Rockstar hoy en día tienen un promedio de 6 meses a un año en el mercado, preliminarmente. Lo que buscamos son equipos principalmente, equipos gente que le mete la ficha, que se está jugando pues todo por su empresa y buenas ideas de negocio con mercados potenciales muy grandes. Eso es lo que buscamos. Y se aplica online con un formulario. Después de eso, pues ya empiezan una serie de entrevistas, de llamadas, diferentes cosas, como fases. Y ya al final pasan a un panel de selección que realmente termina estando compuesto por Rockstar y algunos de los inversionistas y mentores de Rockstar, que son emprendedores exitosos colombianos y también inversionistas de grandes empresas colombianas o latinoamericanas. Y ahí ya seleccionamos los que quedan en el programa cada año. Cuánto tiempo duran en digamos, cuánto es el proceso que se demoran en esa selección
¿Y de cuánto tiempo es el programa que ustedes le ofrecen a estos emprendedores? El proceso dura más o menos 2, 3 meses y el programa dura 6, pero ese es el programa intensivo, digamos, el día a día. Después de eso, pues como somos socios, nosotros tenemos un programa de hasta 10 años en donde seguimos con las startups ayudándolos en futuras rondas de inversión, en futuros problemas que puedan tener, en conocimiento, en networking que puedan necesitar de ahí en adelante y seguimos apoyándolos. Pero el programa como tal de aceleración dura 6 meses. 6 meses y le prestan, o sea, además de los recursos financieros que comentas, también todo el apoyo en las diferentes áreas para volver su modelo de negocio escalable en el mercado. Sí, totalmente. Nosotros invertimos $100,000, de los cuales 30,000 aproximadamente son en servicios, en especie, digamos, el programa de 6 meses, más el acompañamiento posterior, más toda esta parte que es el programa de los mentores, los workshops, las oficinas, todo. Y los 70,000 son en cash y ahí nos volvemos socios, pues. Entonces, pues, el emprendedor realmente no tiene que asumir ningún costo, pues el costo del equity o de las acciones que obviamente como inversionistas adquirimos. Ok, Felipe, ¿qué esperan en el futuro con estos negocios, con estas startups? Además, ya cuando tengan su modelo de negocio sólido, ¿cuál es ese siguiente paso que le ayudan ustedes a esos emprendimientos? Bueno, yo creo que ya vienen fases de internacionalización generalmente, de crecimiento y de consolidación como una gran empresa. Generalmente, no sé, para que se hagan una idea, una empresa que pasa por Rockstar en el segundo año después de salir del programa está empleando 60, 70 personas, está facturando ya cientos de millones de pesos mensuales. Ya son empresas, digamos, un poquito más maduras. La idea es que eso sigue y pues se terminen consolidando en grandes empresas. Y ahí los apoyamos en eso y es lo que esperamos. Obviamente nosotros, pues esto no es altruismo, esto no es una ONG, no somos un gobierno, nosotros hay un modelo de negocio detrás. Nuestro modelo de negocio es comprar esas acciones cuando son muy pequeñas, ayudarlas a crecer y volverlas más valiosas y vender nuestra participación a un tercero, a la misma compañía, a lo demás. Entonces, pues ese sería el panorama a largo plazo de más o menos 10 años, 8, que nosotros buscaríamos con las empresas. Ok, interesante. Bueno, por acá te voy a hacer una pregunta que nos están haciendo y nos dicen, según tu experiencia, ¿a dónde deberían apuntar los emprendedores? ¿Qué demanda el mercado en estos momentos? Todo. Yo creo que Latinoamérica y nosotros en Colombia nos tomamos el cuento, por ejemplo, de la transformación digital muy relajados y nos cogió la pandemia y nos atropelló a la gran mayoría de empresas. Gracias a Dios nosotros veníamos apostándole a empresas tecnológicas y a este cuento pues unos años antes y nos favoreció bastante. Pero yo creo que cualquier mercado grande con, digamos, necesidades insatisfechas es una grandiosa oportunidad de inversión, para inversionistas y para emprendedores. Yo creo que ahorita se viene mucho ya el fintech, digamos como que se calentó mucho, creció mucho, obviamente sigue siendo enorme y sigue siendo muy importante, pero creo que, pues, que ya la tendencia es que es muy grande, no está en crecimiento, digamos, tanto. Yo creo que ahorita se viene mucho lo que es PropTech o todo lo que tiene que ver con propiedades, inmuebles y demás, y tecnología. Viene mucho inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con Machine Learning y toda la automatización de procesos, por ejemplo, dentro de las compañías, por ejemplo, dentro de los retail y las grandes cadenas, todo eso viene muchísimo. Computer Vision es yo creo que una de las áreas que vienen por explotar bastante fuerte, y ya sectores más tradicionales en Latinoamérica que pues todos sabemos que están súper rezagados, como, no sé, el sector de la energía en Latinoamérica que lleva siglos sin moverse. Creo y que obviamente tenemos una infraestructura energética que no es la mejor, entonces digamos que ahí hay grandes oportunidades.
Y bueno, ahorita viene una tendencia muy grande con todo esto que está pasando y es más, que prueba de esto es el espacio en el que estamos, que es todo lo que es educación y tecnología. Eh, yo creo que ahorita es el momento y vienen 2 años en donde EdTech va a ser una locura. Ya en el mundo está haciendo, generalmente Latinoamérica está 2 añitos, 3 años detrás, por lo cual calculamos que el próximo año y los otros 2 que vienen van a ser supremamente disruptivos y las empresas de EdTech van a crecer exponencialmente. Qué interesante, Felipe. Ahí adicionalmente me surgía una pregunta acá en nuestra charla que precisamente la colocaron por acá en el chat y nos preguntaban, bueno, con respecto a emprendimientos o a temas que tienen que ver con desarrollo sostenible, ¿a Rockstar le interesaría o le interesa invertir en estas dinámicas? ¿Cómo ves ese mercado? Sí, nos interesa muchísimo, nos encanta. Yo creo que ha habido un problema en Latinoamérica con este tema y es que nosotros confundimos mucho el interés, el impacto social, ecológico, ambiental, con fundación. Y fundación lo confundimos muchísimo con sin ánimo de lucro, como negocio. Y una fundación sí tiene ánimo de lucro. Quienes no tienen ánimo de lucro son sus socios, sus fundadores. Pero como toda unidad de negocio tiene que ser rentable, tiene que crecer y tiene que tener ánimo de lucro. Quienes no tienen ánimo de lucro son los socios. Ahora, lo que creo es que eso se ha confundido mucho y se ha vuelto un poco el mercado de las donaciones. Entonces no se piensa mucho en ese negocio, en esa escalabilidad, en esos impactos, sino se termina pensando mucho pues es en tipos de donaciones, gobiernos apoyando, empresas apoyando, y por ahí vemos que no es tan viable o no creemos mucho en ese mercado. En lo que sí creemos un montón es en las empresas que tienen un alto componente de impacto, ya sea social, ya sea ecológico, ya, digamos que las diferentes líneas de impacto pues que están, digamos, direccionadas a nivel mundial. Y tanto así que ya lanzamos nuestra segunda vertical en Colombia, ya no solo estamos invirtiendo en Emerging Tech, sino lanzamos el programa de Impact, donde este año estamos cerrando la primera versión de ese programa. Y bueno, ahí nos vamos a hacer unas grandes apuestas en el futuro, en empresas que siendo rentables y siendo empresas, tienen un altísimo componente de impacto. Interesante. Muy, muy chévere, Felipe. Por acá nos preguntan si, digamos, ustedes como Rockstar, en cuanto a la inversión que hacen, ¿esperan un retorno de algún porcentaje sobre lo que ustedes invierten? ¿O solamente es participación accionaria? Y si esta participación es siempre estandarizada o podría ser diferenciada, acordada con el emprendimiento. Sí, nosotros solamente es participación accionaria y es para todos igual. Es del 8% y este año que viene lo bajamos al 6% porque cada vez nos están llegando empresas más grandes y por ende pues más valiosas. Sentadita porque si no. Uy, por acá se nos activó alguien, pero Se ya, prendió el listo. micrófono, sí. Sí. Ok, listo. Felipe, por acá nos preguntan temas que si les llama la atención un poco el tema de la salud o la calidad de vida. Total. Nosotros tenemos varias apuestas y una de las empresas más grandes de hoy del portafolio de Rockstar es una health tech que se llama Salud Tools. Y sí, nos interesa bastante. Creo que también es un mercado ahorita calientísimo y de mucho, mucho, Claro. mucho interés. También tenemos otras de bienestar y salud como en terapia, psicología y terapia online para colombianos en el exterior que por ahí no tienen servicios de acceso a salud y menos a salud que se considera como privilegiada, que es la salud mental muchas veces. Entonces brindan ese servicio para colombianos afuera que tengan la posibilidad pues, con unos precios asequibles de tener terapia, también con terapeutas colombianos y que de esa forma no se sientan tan expatriados de esa manera. Felipe, hablando de las empresas o esos emprendimientos importantes que ustedes han apalancado, ¿cuáles han tenido un potencial de crecimiento interesante que nos pudieses compartir algunas experiencias? Como esos casos Bueno, de éxito de ustedes.
Sí, no, que vayan bien ahorita. Gracias a Dios, bastantes o gran porcentaje les está yendo bastante bien. Está Foodie, no sé si lo conocen, es alimentación saludable en horarios de oficina, de maneras súper eficientes. Está Keo, que es una PropTech que automatiza todos los, digamos que los commodities de un edificio laboral. Tenemos a la manicurista, servicios de belleza on demand. Está Hoy Trabajas para conseguir empleos de alta rotación. Tenemos también Faxil, que es una fintech bastante interesante que compra cuentas de cobro para independientes, freelance y todo esto. Entonces les hace adelantos de sus pagos cuando les pagan a 90 días, como son las empresas. Entonces al final les funciona bastante bien. Tenemos Vecindario, que es una PropTech que ayuda y democratiza el acceso a compra de vivienda a todo el mundo. Tenemos a Neu, que es una empresa de energía, comercializadora de energía, para que uno pueda consumir en su casa energía limpia y tener control digital y pagar facturas digitalmente, hacer todo el control digital y el control de consumo desde el celular. Bueno, esas creo que son las que hoy en día van más grandecitas. Pero pues hoy tenemos 40 andando, así que hay bastante de donde hablar. Qué chévere, Felipe, porque ahí hablas de un par de ellas que las tuvimos por acá en este espacio. Hoy Trabajas y Paxil, Rubén y Nicolás y todo Claro. ese tema. Estuvo por acá acompañándonos y de hecho haciendo propaganda, pues porque muchos de los que están detrás de estos emprendimientos son de la escuela, son de la escuela. Sí. Entonces, Rubén es de allá. y Nicolás también. Nicolás también es de acá, Vladimir, entonces muy chévere que estén metidos pues en este tema de el financiamiento con Rockstar. Felipe, por acá nos preguntan una cosa bien interesante que tiene que ver mucho con el estudio y demás, y es a ti como inversionista o a Rockstar como inversionista, ¿cuál es la carrera que brinda esos, digamos que esos tips o que brinda mayores skills para el emprendedor? Sin cortarnos todos es difícil. ¿Qué tantos profesores hay acá hoy presentes? Felipe, de todo. Tenemos, No, tenemos mentiras. profesores de ingenierías, tenemos profesores de economía, de matemáticas, de administración y de ingenierías, de muchísimas ingenierías, sistemas, industrial, electrónica, mecánica. Bueno, Era en chiste un poco molestando. Yo la verdad creo que la única forma de hacerlo es mezclar la academia con la práctica. No creo, por ejemplo, o no vemos mucho valor en el estudiante MBA que sale a montar y no tiene experiencia, pero es un duro estudiando, pero sale a la calle a montar su empresa, lo vemos bastante flojo. Muchas veces por ahí el que tiene un pregrado pero es curioso y ha ejecutado mucho, es mucho mejor emprendedor muchas veces. Entonces, en ese sentido, pues para mí no hay una carrera específica, lo que sí veo generalmente es mucha curiosidad intelectual y es gente que puede saber de diferentes cositas eh, a buenos niveles y aprender muy rápido. Pero sobre todo yo creo que el arma que sí hace una gran diferencia en el emprendimiento es la capacidad de ejecución. A mí me encanta personalmente cuando encuentro equipos de gente que ha hecho cosas, que se ha equivocado, que obvio ha estudiado y que es disciplinado y toda la cosa, pero que ha hecho proyectos, que ha intentado, que ha emprendido cosas, proyectos de pronto más chiquitos. Esa gente inquieta que ha ejecutado planes, porque muchas veces lo que vemos en gente de pronto muy académica solamente es que tiene planes y planes y modelos de negocio en Biblias así de grandes, pero que nunca ha llevado a cabo y nunca le ha visto la cara a un cliente. Creo que ese es para mí el diferencial y lo que yo más valoro hoy en día. interesante. Felipe, en esa misma línea y entrando un poquito a hablar del ecosistema, ¿cómo ves el ecosistema de emprendimiento en Colombia? La parte de la financiación es una patica, pero ¿cómo ves el resto? Y ahora ¿cómo lo ves con todo esto de la ley de emprendimiento que ahora está pues muy en boga? ¿Cómo ves este tema del ecosistema y de los entes de financiación de emprendimiento? Bueno,
primer tema, ¿cómo veo el ecosistema? Como les había dicho, yo lo veo en un auge impresionante y con todas las posibilidades del mundo. Hoy en día hay mucho conocimiento, muchas startups. Probablemente, por ejemplo, cuando yo empecé en empresas de tecnología en Colombia, debían haber 10 como ese modelo startup, entonces pues tener experiencia era muy difícil, entonces uno estaba como ciego. Hoy en día hay mucho emprendedor, mucho emprendimiento, mucha gente que ya lo ha hecho, que ha trabajado en otras, mucha startup, por ejemplo, para trabajar un par de años y aprender, y eso empieza a generar como es una bola de nieve que empieza a generar como un cambio sistémico. Eso va muy bien que hoy hay mucha gente que ya ha hecho el ciclo de empezar a emprender, ganar, digamos, construir una gran empresa, crecer, levantar capital, contratar gente. Entonces hay mucha gente que puede servirle a uno de mentor y que es gente parecida a uno. Cuando eso no existe, a uno le toca, no, pues por allá un gringo pues, que ni conoce Colombia, ni conoce las condiciones, y eso es muy jodido, porque pues acá es otro cuento. En cambio, hoy ya hay gente cercana, parecida a uno, que ha vivido lo mismo que uno y entonces podemos hablarnos de igual a igual. Y eso es bastante bien. Yo creo que vamos bien. Hace falta financiamiento para mí. Creo que me parece que hay mucho más talento que capital. Eso ha hecho que realmente pues, el emprendedor colombiano llega a un punto en que le toca salir del país para levantar capital, y ahí es donde le toca irse a México, a Brasil, al resto de Latinoamérica, Estados Unidos a levantar capital. Si uno mira las grandes empresas colombianas, las startups que van mejor, tienen muy poco porcentaje de capital colombiano, porque es que hay muy poco. Pero bueno, eso debería estar por cambiar. Y yo creo que eso, pues hoy en día, aparte del conocimiento, las redes, todo, hay mucho contenido que le ayuda a uno como a capacitarse, formarse y demás, que sirve mucho. Yo, pues, digamos que no soy muy fan, y ahí sí, disculpen ahí la honestidad, pero no soy muy creyente que esto se jale desde el gobierno o desde lo público. Me parece que los ecosistemas que funcionan en el mundo se jalan desde lo privado. Para mí, un Estado lo que tiene que hacer es quitar fricciones y quitar obstáculos para dejar trabajar a los emprendedores. Y creo que eso, pues que todavía no entiendo muy bien la ley del emprendimiento, para dónde va y eso. Me parece que en mi opinión, es un poquito paternalista de tratar de incentivar y promover, pero no de quitar barreras. Y creo que para mí el quitar barreras es lo más importante. Entonces, bueno, pues lo veo bien, creciendo, y bueno, y todo el mundo remando para que esto funcione. Así que yo creo que se vienen seguramente los mejores años del ecosistema de emprendimiento en Colombia. Chévere, Felipe. Digamos que emprendimientos que ya están en una fase grande y que están buscando ya unos niveles de financiación mucho más grandes, ¿ustedes les ayudan a presentarse a nuevas convocatorias para financiamiento y los apalancan en ese proceso? ¿Les ayudan pues a que salgan a otros entornos? Sí, totalmente. Tanto las empresas de nuestro portafolio, digamos las que han pasado por Rockstar, pero ya pasaron a otro nivel, no sé, 2 años, 3 años después. Y también tenemos algunas actividades. Hacemos un summit, de International Investor Summit, donde traemos inversionistas de afuera, de toda la región, Estados Unidos, Europa, a Colombia, a mostrarle lo que hay en el pipeline. Entonces ahí hay muchas compañías que no son del portafolio de Rockstar, que las ayudamos con eso. Eh, Tenemos una iniciativa que creamos que se llama Top 100 Startups Colombia, donde están pues las más grandes, y la idea de eso es crear una base de datos para compartirla, y ya está siendo compartida con inversionistas internacionales que están muy interesados en Colombia, pero no saben dónde encontrar la información, dónde encontrar qué hay realmente. Porque si vienen a Rockstar, pues Rockstar tiende a solo presentarle pues su portafolio. Y entonces no saben si ese es el mejor o hay mejores y qué hay. Entonces, pues tratamos de hacer una cosa unificada con otros agentes, y venga, acá están las 100 que todos estamos de acuerdo que son las 100 de hoy más calientes, y promovámoslas juntos y atraigamos capital extranjero y lo demás. Y así vamos intentando siempre tener nuevas iniciativas que dinamicen, no solamente que favorezcan a nuestro portafolio o a nosotros, sino que dinamicen el ecosistema como en general. Ok.
Interesante, Felipe, ese punto de vista. Cuando hablas un poco de tu carrera como emprendedor, si tuvieras que volver a construir ese camino de emprendimiento, ¿qué harías? ¿Cómo lo direccionarías? ¿O crees que ha sido el camino correcto que has venido tomando? Pues no sé, porque, a ver, parte de mi, ¿cómo se llama eso? Sentido de subsistencia y de protección, diría que nos evitáramos muchos errores. Sin embargo, creo que es imposible. Eso hay que cometerlos y pues si no fueran esos, serían otros. Es decir, no sé. Yo creo que la única manera y de lo único que yo creo que he hecho bien es ser terco y darle para adelante y ejecutar, y ejecutar. Y a mí no se me, creo que tengo una cosa que hoy la veo como muy buena, y es que a mí no se me queda una idea en la cabeza sin testearla, sin hacer un pasito más. Que creo que esa es para mí, todo el mundo tiene ideas de negocio y tiene intenciones de negocio algún día. Habemos unos que algún día no existe, tengo que ir un pasito allá. Entonces, creo que eso, yo repetiría la misma historia realmente. Por dura que fuera en algunos momentos, creo que uno mira para atrás y dice, pucha, me enseñó bastante estar quebrado, pues me enseñó bastante no tener, no sé, no tener para pagar la factura de la luz de la empresa. Eso creo que forma callo y ayuda y ser uno al principio el que vende, el que pinta, el que sirve el tinto, el que todo, pues creo que también lo forma uno un montón. ¿Valoran en esos emprendimientos que se presentan a Rockstar, valoran el fracaso en los emprendedores Claro, como uno de esos mecanismos pues para financiarlos? totalmente. Ahora, hay que hacer una aclaración. Hay gente que no aprende nada de los fracasos. Es decir, que si lo que yo conozco emprendedores y eso es muy, acá entre nosotros las ciento no sé cuántas personas que hay, no mentiras, pero conozco emprendedores que siguen siendo como ese emprendedor sin experiencia, los mismos errores, la misma falta de cancha por 15 años. Y uno dice, pucha, pero ¿en qué está gastando el tiempo? Porque no le veo como crecimiento. En cambio hay otros que uno por ahí los ve y dice, le falta o está cometiendo errores, pero al año lo ve y es un volador. Y cada vez que lo ve volando más y más y más. No tiene que ver con el tiempo, ni el número de fracasos, sino realmente uno cómo asume ese fracaso. Entonces muchas veces la pregunta o la conversación no va en torno a si fracasó o no, sino venga, cuénteme por qué fracasó y cómo hoy no fracasaría en lo mismo. Y cuando la gente es capaz de criticarse, de analizar bien el porqué y el aprendizaje de eso, creo que es bastante valioso, porque ahí es cuando el famoso dicho, al toro no lo capan dos veces, ahí es cuando realmente se da, cuando uno interiorizó y dijo, sí, creo que cometí estos errores, fui muy apresurado, hice esto, pero cuando uno no se da cuenta y por ahí la excusa es, no, es que en Colombia nadie me apoya, es culpa del gobierno, es culpa de los inversionistas, uno dice, pues fracasó, pero no aprendió nada. Felipe, ¿cómo saliste de alguno de tus fracasos? Cuéntanos alguno así que hayas tenido. Cuando a veces uno piensa pues madre, me fracasé en algo y ahora cómo salgo de la olla, tengo deudas, tengo que pagar servicios, no tengo para comer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos recomendarías? ¿Cómo saliste de una de esas fases? Pues, o sea, yo literalmente esa fase que estás describiendo pasé por ahí completamente. Yo, mejor dicho, perdí todo, tenía inversión, tenía deudas hasta donde no se podía más, mejor dicho, si yo a punta de salario hubiera salido a intentar pagar las deudas o del salario que podía aspirar en ese entonces, hubiera salido a tratar de pagar las deudas, me hubiera demorado, creo que yo hice el cálculo como 4 años, 5 años, solo pagando deudas. Por empresas que fueron un fracaso y cosas que no nos salieron bien.
y me tocó, pues, gracias a Dios tenía la posibilidad de ir a la casa familiar y ahí no me cobraban y viví con 3 años con 200.000 pesos si era que había para mis cosas y emprendiendo, pero yo creo que eso me liberó, honestamente, porque en ese momento dije, bueno, pues peor no puedo estar. Menos mal no tengo responsabilidades, ya peor no puedo estar. Démosle para adelante y salgamos de esta y eso también fue lo que me llevó realmente cuando me dediqué full time al emprendimiento, fue ahí, que ya dije, bueno, pues a punta de salario me va a demorar 5 años pagando las deudas de la anterior empresa. Y en cambio tengo esta empresa que le tengo fe, que parece que es una buena idea de negocio, que le quiero meter la ficha. Pues más bien metámosle la ficha y probablemente si me va bien, pues no me va a gastar 5 años, sino 2. Pero pues con el riesgo, porque pues era como ahorrar ese salario hasta que quién sabe cuándo me lo retornara. Y bueno, esa fue la apuesta y funcionó. Pero es difícil. Yo creo que también uno tiene que ser consciente que el que puede emprender y dejarlo todo y dedicarse full time y de pronto resignar ingresos, pues es un privilegio hoy en día en el mundo. Y en ese momento, gracias a Dios, tuve la opción, así estuviera endeudado, pues tenía donde dormir y qué comer y no me, y realmente pues pude hacerlo. Hay gente que no y hay momentos en los que uno no hubiera podido. Entonces, pues yo creo que, no sé, ahí mi recomendación es, pues uno va a fracasar siempre en muchas cosas y en varios proyectos, pero pues que ese no se quede como la última canción del CD. O sea, que uno le meta la ficha al siguiente y se pare y así como le va mal, le va a ir bien en alguno. Y si uno mantiene como esa fe y esa energía es decir, canalizada hacia el trabajo y lo asume como parte de, yo creo que puede superarlo de alguna manera. Y fue madre, tremendo. Felipe, eso me llevaría un poco a una pregunta que también me surge cuando hablamos de financiación de emprendimiento y demás, y es, eh, tú en este momento, ¿cómo ves el tema del emprendimiento regional? A veces todas estas iniciativas de emprendimientos están muy focalizadas en ciudades principales y en crecer en ciudades principales, Bogotá, Medellín, bueno, Cali. ¿Y para cuándo o cómo hacemos para que en las regiones de Colombia se fomente el emprendimiento? ¿Cómo ves ese tema? Difícil, honestamente difícil. Nosotros salimos por todo Colombia e incluso Latinoamérica a encontrar, a buscar emprendedores y realmente, pues, hay mucho talento, pero poco estructurado, formado para estos temas de emprendimiento, que no encuentran ayuda, no encuentran apoyo, no encuentran conocimiento de calidad y demás. Yo creo que es la asignatura por pendiente acá en Colombia. Yo creo que Bogotá está encaminado, digamos que va en un círculo virtuoso, Cali también, Medellín también, pero uno de ahí empieza ya a ver deficiencias y pocos esfuerzos, digamos, constantes y recurrentes. Y creo que honestamente es desaprovechar una gran oportunidad, porque es que hoy no solo la pandemia, pero la pandemia lo aceleró. Hoy se puede crear una empresa desde cualquier parte vendiendo en cualquier otra. Desde que uno tenga internet, ganas y equipo, en cualquier lugar puede montar una empresa y puede funcionar. Tanto que hoy empresas de Estados Unidos contratan talento colombiano y trabajan desde acá. Hay startups colombianas que están acá y facturan en México, Perú, Chile. Y esa es la promesa de las startups al final. Por eso es que las empresas de tecnología tienen un componente diferente a las empresas que no son de base tecnológica, porque es que las de tecnología tienen ese potencial de escalabilidad global sin tener que llevar una infraestructura como los negocios más tradicionales. Entonces sí creo que estamos desaprovechando una gran oportunidad y de poder realmente generar una fuente de movilización social, generación de empleo, de realmente explotar eso, y Colombia debería hoy estar formando
digamos, en tecnología muchísimo más gente, volviéndonos bilingüe en muchísimo mejor nivel. Y pensando las regiones en cómo crear pequeños hubs de emprendimiento que pudieran sacar 5, 6 startups de alto vuelo. Eso al final son fácilmente 5 startups le pueden dejar a una región 2.000 nuevos empleos. Son 2.000 nuevas familias que están teniendo mejores recursos y oportunidades de empleo y oportunidades que antes no existían. Y creo que eso es, para mí, la asignatura pendiente en las regiones. Uf. Falta, en muchas ocasiones se percibe que lo que tú dices, ¿no? Falta de conocimiento también de la gente de que tiene el potencial y de que existen los medios para hacer crecer el emprendimiento, ¿no? Lo que se percibe mucho es que la gente siempre piensa que no, o no hace emprendimiento porque si no tiene la plata, entonces siempre el factor monetario se vuelve como la piedra en el zapato para poder sacar el emprendimiento y son ideas que son buenísimas, pero no, de pronto desconocen mucho del tema, ¿no? Acá cargamos con muchos sesgos sobre crear empresa. Sí. El primero es el miedo a que no, eso es difícil, eso es como una raza diferente los que crean empresa. El segundo es que el gobierno me tendría que subsidiar o alguien me tendría que dar plata porque a mí se me ocurrió la fantástica idea de montar una empresa y eso es falso. Salga y venda y esto es competencia, esto nadie le debe a uno nada. Y creo que sobre todo también cuando pensamos en negocios como que le apuntamos a cosas muy chiquitas. Ah, yo voy a montar la panadería de la zona, pero no, venga, ¿por qué no algo más grande que pueda tener un impacto más grande? No tanto negocito, sino más empresa. Creo que tenemos esa mentalidad que es difícil, que no somos capaces, que desde Colombia no se puede. Y eso se está empezando a romper, pero creo que se está empezando a romper en ciertas ciudades y en ciertos círculos. No es Ok, el colectivo en Colombia. No nos claro, creemos el cuento. sí, es verdad. Bueno, Felipe, voy a hacerte unas preguntitas por acá que nos hacen como para ir aclarándolas. Nos preguntan si para presentarse en los fondos de financiación ustedes solicitan pues, que los emprendimientos presenten estados financieros, que demuestren facturación, que demuestren la operación. Tú ya nos habías contado que necesitaban por lo menos llevar unos 6 meses pues operando, pero No, ¿ustedes hay, solicitan un plan de negocio como tal? a ver, hay empresas que han estado premercado. Son excepciones. Ok. Yo hablo del promedio. El promedio está 6 meses a un año. Depende del momento, del equipo, de la oportunidad y demás. O sea, no hay un requisito mínimo de tiempo. Ahora, si estás constituido y ya estás operando, pues sí miramos pues que estés bien constituido, que estés llevando una contabilidad acorde, que lo estés manejando como una empresa, si sean chiquito. Obviamente nosotros sabemos que los emprendedores, y, y lo hemos vivido, somos pues primero estamos vendiendo y después vamos a pensar en un poco la operación, entonces obviamente no pedimos nivel pues, de sofisticación y que lo estén manejando como si estuvieran auditados, pero sí pues mirar un poquito que están constituidos, cuáles son los socios, como ese tipo de cosas muy En la generales. parte formal. No Sí. estamos buscando, obviamente, empresas rentables, que nos preguntaban si estados financieros, pues positivos. No esperamos que sean positivos, ni que estén bien, ni que simplemente pues que estén llevando una empresa de una manera profesional al menos. Eso, pero no, pues no hay requisitos mínimos. Como les digo, por ejemplo, hoy trabajas, que la conocieron, hoy trabajas entró, creo que facturando 0 o 500.000 pesos mensuales o algo así. Y, y la aceptamos. Y hoy es una de las que más factura y de las más grandes de su batch. Eso depende mucho del momento, del equipo, de la oportunidad y demás. No hay un mínimo, no hay una regla, pues. Listo. Súper. Por acá nos piden unas recomendaciones de Felipe. La primera es, si una persona quisiera ser inversionista de algún proyecto de emprendimiento, ¿cuál sería el monto mínimo, la tasa de rentabilidad o qué requisitos debería solicitar para poder ser inversionista? Bueno, ahí al respecto, esta pregunta nos la hacen bastante y tanto que hemos decidido montar una cosa que se llama School of Investors y es un curso para nuevos inversionistas que están interesados en aprender cómo es el mundo de la inversión en etapa temprana en emprendimientos.
para que un poco no vayamos tan ciegos. Y entonces ahí hay una comunidad como de 90 estudiantes que son inversionistas que quieren ser inversionistas, tenemos una red de ángeles inversionistas que va de 80, y entonces también hay comunidad donde uno puede tener coinversionistas y demás. Y hacemos un curso que dura aproximadamente un mes y medio, si no estoy mal, donde se ven todas estas temáticas. Si están interesados ahí en rockstarlatam.com, ahí encuentran información, o me pueden escribir felipe@rockstart.com y ahí sacamos eso. ¿Qué debería esperar yo? ¿Cuáles son los tickets mínimos? Depende por qué tipos de vehículos uno vaya a invertir. Si es inversión directa como ángel inversionista, generalmente el año pasado sacamos un estudio de inversión ángel en Colombia, más o menos los tickets mínimos o los montos mínimos se está hablando de 30 millones de pesos aproximadamente. Ese es el promedio, habrá menores, habrá mayores, ese es un promedio. Sí, más o menos, pues lo que les recomendaría es no vayan solos, busquen una comunidad, busquen una red, busquen coinversionistas, vean oportunidades en diferentes partes. Por ejemplo, no solo vean las que le muestran Rockstar, sino las que les muestra Rockstar, vayan a una cámara de comercio, como que conozcan y empápense y ahí se van a dar cuenta, ok, esta puede sonar bien, pero es que hay mejores. O esta definitivamente es increíble porque comparándola con el resto sí se ve una diferencia. Esa sería como mi recomendación. Súper, Felipe, por acá nos hacen otra pregunta y es, ¿qué aconsejarías en caso de que alguna persona tenga una idea de negocio que probablemente sea muy buena, pero de la cual no tiene mucho conocimiento del área y cómo poder desarrollarla? Perdona, acá se me volteó esto. Listo. ¿Cómo desarrollarla si no tiene mucho conocimiento del tema? Sí, me imagino que también muchas de las dinámicas del emprendimiento es que uno dice, bueno, esto parece ser una muy buena idea, hace una investigación, conoce el tema, ve que hay una oportunidad de mercado, pero para desarrollarla ni idea cómo hacerlo. ¿Qué recomendarías para dar ese pasito para arrancar? Socios, socios, Socios. socios. O sea, para mí la única forma es buscar, uno no puede ser un teso en todo, pero yo puedo tener un conocimiento profundo de un mercado, de una idea, de una solución y puedo conseguirme, si no sé de tecnología, entonces el de tecnología, y ahí uno empieza a armar un equipo que pueda engranar. Yo creo que vía socios es la única manera viable y Ok, buscar gente buena realmente. súper. Por acá nos preguntan, Felipe, bueno, chévere, chévere todo lo que haces y todo lo que estás trabajando, pero también la presión del trabajo que tienes siendo el director pues, de un fondo de inversión y eso requiere unas capacidades importantes. ¿Cómo hace usted para equilibrarse? ¿Qué hace en sus tiempos libres? ¿Cómo disipa pues esas presiones que todo el día tiene encima pues analizando empresas, analizando su propia organización? ¿Qué tan arriesgado se considera? ¿Qué le recomendaría a las personas para, a veces el mundo del emprendimiento es muy caótico? ¿Cómo hace usted, hermano, para bajar y calmarse y estar en equilibrio? No sé, de pronto mi psicóloga de pronto también le gustaría oír esa respuesta. No, no sé, la verdad no. Yo creo que uno se acostumbra también. Ese caos pues nos gusta. A los que estamos metidos en esto, ese caos nos gusta, esa adrenalina. Sí hay que bajar un poco y hay momentos en los que uno se siente que está saturado y que de verdad ya el estrés, o sea, ya empieza como a haber problemas o algo así. Entonces, yo sí recomiendo mucho y siempre, por ejemplo, a las startups de Rockstar les recomendamos mucho. Yo hago ejercicio porque eso me sirve y porque literalmente descargo ahí un montón. Tengo actividades que me ayudan a relajarme, trato de meditar, trato de mantenerme bien, trato de hacer actividades que me gustan y eso he aprendido que me funciona, pero pues a cada uno creo que le funcionan cosas diferentes. Yo hago eso y leo mucho, mi hobby es leer prácticamente, y hubo una época, muchos años, yo creo que unos 6 años que solo leía cosas de emprendimiento y ya, y claro, entonces mi tiempo de descanso también tenía que ver con emprendimiento y ya empecé a saturarme un poco y hace un par de años, eso que empecé a sentir ese cansancio y esa
también ese declive en la productividad. Entonces también empecé a Claro. cambiar un poco eso, pero yo creo que, es decir, hay que saber lidiar y vivir con el estrés porque va a pasar. No hay esa forma de ser empresario y no vivirlo. Ahora hay que aprender a llevarlo y también mantenerlo como en una justa medida, pues que no se vaya a pasar hacia donde puede ser de pronto dañino, no sano, y puede generar, no sé, problemas de salud, cosas por el estilo. Entonces, pues yo creo que es tratar de encontrar ese equilibrio en eso. Súper, Pero Felipe. ahí muy honestamente, yo creo que equilibrio, por ejemplo, a veces nos dicen, no, yo quiero ser emprendedor para manejar mi propio tiempo. No lo haga. Porque equilibrio en tiempo, en relación tiempo de trabajo, tiempo de calidad y de descanso, equilibrio en estrés y eso no lo va a tener en los primeros años. Hay que Claro. hacer una apuesta consciente que uno está sacrificando ciertas cosas durante un cierto periodo de su vida, donde literalmente uno ve a sus amigos cada año o cada 8 meses y uno los ve y uno no va por ahí a muchos matrimonios, viajes, uno los ve en Cartagena y por ahí uno no va. Primero porque no tiene, después porque tiene, pero tiene mucho trabajo, después porque tiene mil problemas, después porque... Y eso pues hay que saberse a jugar. Si uno no quiere eso en su vida, yo creo que el emprendimiento es una pesadilla para el que no quiere hacer ese sacrificio. Interesante. Felipe, 3 preguntitas de cierre con Listo. respuesta rápida. Pudiésemos quedarnos aquí hablando un montón de tiempo, pero se nos acaba el tiempo. Pero Felipe, primera pregunta, ¿cuáles son las principales características que debe tener un CEO o un líder del equipo? Capacidad de ejecución, liderazgo para mover el equipo hacia algo y yo creería que capacidad de remangarse y trabajar como cualquier otro y desde ahí tiene que poner el ejemplo. Para mí eso es fundamental. Poner el ejemplo. Listo, súper. ¿Para dónde va Rockstar? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es su sueño con Rockstar? ¿Cómo lo quiere ver? Ser, ser el inversionista más relevante de Latinoamérica. Eso es lo que nos Contundente. gustaría hacer. ¿A qué se debe el nombre de Rockstar? De puro chisme. Porque realmente uno tiende a pensar que un rockstar, la vida es fácil de un rockstar, ¿no? Eventos, fama, fotos, la ceñita, tal. Pero realmente el 100% de los rockstars empezaron en un garaje, solos, entrenando Sí. mucho, ensayando, jalando cables. Ellos mismos eran sus productores, sus arreglistas, los músicos y muy poca gente, solo ellos y sus mamás por ahí confiaban en ellos y poco a poco empezaron a romperla. Eso mismo lo vemos, esa misma analogía lo vemos en los emprendedores y creo que detrás de esas historias de los rockstar, no de los popstar o la farándula o eso, sino de los rockstar, hay mucho de lo que un emprendedor tiene. Por eso el nombre, un poco jugando con eso. Chévere. ¿Qué le recomendarías, finalmente, qué le recomendarías a nuestros estudiantes, a nuestros graduados, profesores, a toda la comunidad que te está escuchando acá para que arranquen a emprender? Que si tienen el bichito de verdad, no se queden en la cabeza, sino ejecuten. Salgan al mercado y validen esa vaina, háganlo y aprendan. Y si eso no los llama, no lo hagan. O sea, no. Yo creo que también se ha promovido un montón ese mensaje de todos deberíamos emprender. No todos. Así como no todos deberíamos ser profesores, no todos deberían hacer un máster, no todos deberían hacer lo que sea. No se obliguen a algo que no, si no les llama y le ven mucho riesgo y demás, pues hay carreras profesionales súper interesantes. Pero el que tenga ese bichito y no quiera dejarlo pasar, no lo piense tanto, no analice tanto, no estudie tanto, o sea, sobre el tema, salga a la calle y hágalo. Y ahí se va a encontrar con otra nueva realidad y va a aprender muchísimo. Listo, Felipe.
Felipe, muchísimas gracias por estar en Entre Sillas, acá en la Escuela Colombiana de Ingeniería y la Unidad de Emprendimiento. Siempre bienvenido a la escuela y esperamos quedar en contacto para que veas que nosotros como escuela tenemos mucho potencial y llegaremos allá a esas ligas en las que tú estás. Muchas Claro que gracias. sí, Camilo. Muchísimas gracias a ti y a todos por este ratico. Espero que haya sido interesante. Y acá estamos para Súper cualquier cosa, nos interesante. avisan. Listo. Felipe Santamaría, CEO de Rockstar. Así que, muchachos, a picarles el emprendimiento y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias Chao. a todos por este espacio. Un Chao, abrazo. que estén bien. Chao. Un abrazo.